Capítulo 5. Cuando Ivona se fue a la cama a la noche siguiente pensó que nunca había pasado un día tan divertido. El vizconde había partido muy temprano a París y ella se había quedado sola con el duque. En la mañana, mientras el duque esperaba al médico, inspeccionaron más tesoros del castillo y le contó historias tan fascinantes sobre sus ancestros que hubiera querido anotarlas y convertirlas en un libro. Le sugirió al duque que lo hiciera y él contestó: «Es una lástima que me vaya a Inglaterra, de otro modo tal vez te ofreciera el puesto de bibliotecario». Por un momento Ivona jugueteó con la posibilidad de que el duque le ofreciera el mismo puesto si ella se decidía a ir con él a Inglaterra. Entonces comprendió que el solo hecho de estar en el mismo país en el que estaba su tío le daría demasiado miedo. Pensó que para entonces tal vez ya se habría cansado de buscarla y quizá hubiera vuelto a su casa. Pero no podía estar segura de nada. El duque nunca había mencionado al conde como uno de sus vecinos cercanos y ella se sentía demasiado temerosa como para preguntarle si lo había conocido. Después del almuerzo el duque anunció que aunque aún sentía dolor al caminar y el médico había dicho que su pierna debía descansar un día o dos más, había decidido que iría a montar. Por un momento Ivona se sintió muy deprimida al pensar que no podría acompañarlo. Entonces él dijo con una sonrisa: «Si te asomas a tu dormitorio creo que encontrarás algo que te permitirá acompañarme». Así era. El ballet del duque había sacado del desván, o de donde tenían guardada la ropa del pasado, varios pantalones y chaquetas de montar que el duque había usado cuando era muy joven. Ivona descubrió que los más pequeños le quedaban casi a la perfección. Las botas de montar resultaron más problemáticas, pero un par, aunque un poco grande, le quedó cómodo y cuando bajó por la escalera corriendo para encontrarse con que el duque ya la esperaba en el vestíbulo, Ivona confió en que estaría lo bastante elegante como para que el duque la considerara digna de acompañarlo. Él como de costumbre estaba imponente, y aunque confesó que le había dolido el tobillo al ponerse la bota ya no parecía sufrir de dolor alguno. Era una sensación extraña para ella ir montada a horcajadas como un hombre y no de lado como una mujer, y cuando partieron Ivona se sintió tensa pensando en la posibilidad de cometer alguna tontería que hiciera que el duque considerara que no sabía montar bien. Su padre siempre había poseído excelentes caballos y como su madre no era muy aficionada a montar ella lo acompañaba con regularidad desde que era muy pequeña. Por lo tanto siempre se había sentido muy a su gusto en la silla de montar y le había encantado salir a cabalgar con el conde cuando él estaba en el castillo, o con un palafrenero cuando se hallaba ausente. El caballo que el duque había escogido para ella era brioso pero bien educado, y cuando ya habían recorrido una cierta distancia el duque dijo: «Yo sabía que debías ser buen jinete». «Me alegro de que su intuición haya sido acertada en este caso», contestó Ivona. Se preguntó qué tipo de cumplidos le haría el duque si supiera que era mujer, pero se dijo que eso no sucedería nunca. Cabalgaron a través de los campos cubiertos de nieve que comenzaban a deshelarse ya que el día anterior no había nevado y el sol había sido muy fuerte. Al mirar hacia las montañas Ivona pensó que no podía existir un lugar más hermoso. «¿Cómo puede dejar esto?», preguntó de forma impulsiva. «¿No podría quedarse y ayudar a defenderlo?». «He pensado en eso», contestó el duque muy serio. «Los generales que comandan nuestros ejércitos están convencidos de que son tan eficientes como los alemanes y no es que más. ¿Y usted no está de acuerdo? Yo sé que los alemanes poseen mejor artillería, armas más modernas y soldados más profesionales y mejor entrenados». Ivona estaba segura de que se había enterado de esto a través de su amigo Frederick y comentó: «Anoche oré porque usted estuviera equivocado. Y creo que odio sus voces». «Entiendo tus sentimientos», observó el duque con voz suave, «pero pronto sabrás que estoy en lo cierto». Como si esa idea lo alterara lanzó su caballo al galope y aunque con dificultad ella logró mantenerse a su paso. Sin embargo cuando regresaron al castillo su estado de ánimo había cambiado y charló con ella con un ingenio y una inteligencia que hizo que Ivona lo escuchara con los ojos muy abiertos. Aunque el conde era un hombre culto e inteligente estaba tan obsesionado por su madre que Ivona nunca había tenido oportunidad de sostener un duelo de palabras con él.
En realidad todo lo que el conde decía parecía estar impregnado del amor a su madre. El duque en cambio le habló como si ella fuera su igual y su contemporáneo. Cuando subió a acostarse Ivona se dijo que era el tipo de relación que le gustaría mantener siempre con un hombre, porque así nunca tendría miedo. Con mucha amabilidad le había dicho al valet que no lo necesitaba y que podía desvestirse y acostarse sola. Cuando el hombre se marchó Ivona se desnudó y se puso el camisón de seda que le había dejado. Era demasiado largo para ella y debía levantarlo para caminar. Además era tan voluminoso que no permitía adivinar siquiera cómo era su figura. Por lo tanto no la inquietó la idea de que el valet pudiera descubrir que era mujer cuando fuera a despertarla por la mañana. Se miró en el espejo y pensó con tristeza que aunque le gustaría seguir representando el papel de hombre, al llegar a París se vería obligada a recuperar su verdadera personalidad antes de ir a buscar a los familiares de su madre. Como se había quedado sentada frente al espejo pensando, comenzó a sentir frío a pesar de que el castillo se mantenía siempre tibio por medio de las atractivas estufas de mosaico que se encendían en cada habitación. Se puso de pie y apagó las velas de su tocador dejando solo una encendida junto a su cama. En ese momento escuchó el tintineo de arneses de caballos afuera y le pareció extraño. Era imposible imaginar que alguien visitara al duque a esa hora de la noche. Como sintió curiosidad descorrió un poco una de las pesadas cortinas de brocado azul y abrió la ventana. Al bajar la vista vio que afuera había un carruaje tirado por 4 caballos y con 2 hombres en el pescante. El lacayo bajó para abrir la puerta del vehículo y ella advirtió que descendía un hombre de chistera seguido por otros 2. La luz de las linternas del carruaje, así como la de la luna que la había guiado cuando escapara del hotel, iluminaban la escena. Como la sorprendió mucho que el duque recibiera visitantes a esa hora, cuando sabía que ya se había retirado a su habitación. No cerró la ventana. A pesar del intenso frío se inclinó para observarlos cuando subían la escalinata que estaba a la derecha de su ventana y pulsaban el timbre de la puerta. Mientras esperaban, el hombre que había bajado primero levantó la mirada hacia la casa y ella pudo verle el rostro. Entonces sintió que el corazón se le paralizaba y que su cuerpo se volvía de piedra. Era su tío, y temió que los 2 hombres que lo acompañaban eran policías. Cuando el duque se metió en la cama se dio cuenta de que el tobillo luxado le dolía y eso lo irritó. Sabía que había desobedecido las instrucciones del médico, pero había sentido deseos de cabalgar y le molestaba mucho no hacer ejercicio. Ahora pensó, con una de sus cínicas sonrisas, que estaba pagando las consecuencias de la diversión y que no valía la pena quejarse. Sin embargo se alegró de poder estirar la pierna frente a él y se sintió seguro de que después de una noche de descanso el dolor desaparecería. Como no acostumbraba a acostarse tan temprano, había traído con él el trabajo que de otra manera hubiera realizado abajo en su escritorio. Le había dado instrucciones a su valet para que le colocara varios cojines detrás de la espalda y un enorme candelabro de plata, con 6 velas encendidas, se encontraba sobre su mesita de noche. Antes de levantar los papeles, muchos de los cuales eran listas de los cuadros y muebles que se transportarían a Inglaterra, miró a su alrededor y pensó cuánto iba a lamentar dejar su hermosa habitación. Tal vez de todo el castillo en el que cada habitación era notable y constituiría el sueño de cualquier experto, el dormitorio del duque, que había sido usado por muchos de sus antecesores, era el más artístico. El techo era una obra maestra y había sido aclamado como la mejor obra de Berrio. En las paredes blancas con adornos de lámina de oro había paneles fabricados con el más fino brocado de seda del Jones. Los cuadros que él escogió para colgar allí brillaban como joyas. Era una habitación para soñar, había pensado el duque con frecuencia. Una habitación en la que sentía que sus voces le hablaban con más claridad que en ninguna otra parte. No podía imaginar a los alemanes, con su falta de espiritualidad, ocupándola. Y sin embargo sabía que se apoderarían de Alsacia y que no había nada que él, o cualquier otro francés que amara esa provincia, pudiera hacer para detenerlos. Los pensamientos sobre el futuro lo inquietaban, así que el duque tomó sus papeles y comenzó con uno que contenía la lista de sus cuadros con los nombres de sus autores. Entonces,
En lugar de verlos con los ojos de la mente, descubrió que el rostro de Ivona se entremetía en sus pensamientos. De pronto, como si su imaginación la hubiera conjurado, la puerta se abrió bruscamente y ella entró con precipitación. La cerró y en tanto el duque la miraba con asombro ella dijo con voz vibrante de miedo: «Ayúdeme por favor, ayúdeme. Mi tío está aquí y trae con él a 2 policías. Han venido para llevarme con ellos». Como estaba temblando de miedo sus palabras eran casi incoherentes, pero el duque percibió el terror que había en ellas. Sin decir nada se limitó a inclinarse a un lado y retirar las sábanas y mantas de una parte de la enorme cama. Como si comprendiera su sugerencia, Ivona, como un animalito que busca refugio debajo de la tierra se lanzó a la cama del duque. Él volvió a bajar la ropa y esparció los papeles que antes tenía en una ordenada pila sobre el lugar donde estaba oculta ella. Continuó leyendo lo que tenía en la mano. Unos minutos más tarde llamaron a la puerta. Cuando se abrió Gascoigne, su valet que había estado con él durante muchos años, dijo con cierta nota de advertencia en la voz: «Está aquí un caballero monseñor que exige verlo». El duque levantó la cabeza sin prisa para preguntar: «¿Exige?». «Sí monseñor». Antes que el valet hubiera terminado de hablar el marqués de Morcombe entró en la habitación y el duque advirtió que detrás de él se habían detenido 2 gendarmes. Miró al recién llegado de una forma que habría hecho temblar a más de un hombre y después declaró: «No recibo a esta hora señor». «Me doy cuenta de ello», contestó el marqués que hablaba el francés con cierta fluidez aunque su acento era pésimo. «Soy el marqués de Morcombe y me he enterado de que sin saberlo su señoría ha dado refugio y protección a una persona criminal». El duque lo miró con expresión de asombro antes de decir: «Creo señor que le han informado mal. Me han dicho», continuó el marqués con voz áspera, «que un joven que pretende ser el conde de Bethune se hospeda con usted. En realidad es mi sobrina, Lady Ivona Combe, que robó las prendas que trae puestas además de cometer muchas otras ofensas». El marqués habló en tono impresionante con la voz que usaba en la iglesia para denunciar a los pecadores. El duque permaneció un momento en silencio. Entonces de manera inesperada se echó a reír y sus carcajadas retumbaron por todo el dormitorio. Era un sonido de franca y espontánea alegría. El marqués lo miró con incredulidad. «Perdóneme pero este es un chiste demasiado bueno para que me lo pierda», dijo el duque. «¿Puede usted creer realmente que yo, con mi reputación, no reconocería a un miembro del bello sexo sin importar que estuviera disfrazada de hombre?» «No es asunto de risa su señoría», contestó el marqués. «No hablo por hablar cuando le aseguró que Lady Ivona iba a ser conducida a un convento donde haría penitencia tanto por sus propios pecados como por las perversidades cometidas por su madre. Pero escapó cuando una fuerte nevada bloqueó el camino». «¿Así que esta chica iba a ser llevada a un convento?», preguntó el duque en tono de charla. «Al convento de Haut Coningsburgh», contestó el marqués, «donde la estricta disciplina habría evitado, con ayuda de Dios, que siguiera por el camino de la depravación». «¿Y cree que ese era un lugar adecuado para enviar a su sobrina?». «Era el único lugar adecuado para la depravación que la había contaminado después de vivir con su madre cuya pecaminosa unión con el conde de Gamboa debe haber llegado a oídos de su señoría puesto que vive tan cerca de donde ellos vivían. Ahora comprendo de quién me está hablando». «¿Pero no cree que el hecho de castigar a su sobrina por lo que usted llama la perversidad de su madre es algo demasiado severo? La Biblia dice con toda claridad que los pecados de los padres caerán sobre la cabeza de sus hijos», exclamó el marqués con voz de trueno, «y ella será castigada, y con mucha severidad por robar y por drogar a la monja que la acompañaba». «Una larga lista de crímenes», exclamó el duque con voz burlona. «Me hace sentir curiosidad sobre esta joven Electra. ¿O cree que debamos compararla con uno de los Borgia? Sus burlas no se justifican su señoría. Debo exigirle en nombre de la ley que me entregue a mi pupila. Le prometo que no volverá a molestarlo ni permitiré que moleste a nadie en el futuro». «Aunque quisiera satisfacer sus deseos», respondió el duque, «eso sería imposible». «¿Qué quiere decir?», preguntó el marqués furioso. «Si se refiere al jovencito que yo conozco como el conde de Bethune, y que según usted es un impostor, se ha ido ya». «¿Se ha ido?», gritó el marqués. «Mi amigo, el vizconde de Valmont,
Partió esta mañana muy temprano hacia Colmar donde iba a tomar el tren para París. El conde de Béthune se fue con él. El marqués se dio cuenta de que el duque le había ganado la partida. Resultaba evidente por la sombría expresión de su rostro y la oscuridad de sus ojos que estaba a punto de perder los estribos. «No lo creo», exclamó furioso. «Mi informante me aseguró que Lady Ivona estaba aquí en su castillo». «¿Su informante?», replicó el duque con voz cortante, «estaba mal informado. Insisto en que deje que estos policías registren el lugar». El duque miró a los gendarmes que estaban de pie en la puerta como si los viera por primera vez. Entonces les habló en tono autoritario y tan aprisa que al marqués le resultó difícil comprender con exactitud lo que les decía. Los gendarmes, que parecían muy incómodos, inclinaron la cabeza y dijeron con gran respeto: «Por supuesto que aceptamos su palabra, señor duque. Por favor, perdone nuestra intromisión. Solo estamos actuando por órdenes de nuestro superior». «En ese caso informen a su superior acerca de lo que acabo de decir. Díganle que aplaudo la discreción de ustedes y acepto sus disculpas por penetrar en la intimidad de mi dormitorio». Pronunció las últimas palabras con voz aguda, lo que provocó que los dos gendarmes dieran varios pasos hacia atrás hasta quedar en el corredor. Ahora el duque miró al marqués. «Buenas noches, milord», dijo. «Considero su intromisión bastante descortés, por no decir insultante. Mi sirviente lo acompañará hasta la puerta». «Yo no», comenzó a decir el marqués. El duque lo interrumpió. «Dije buenas noches, milord». Había algo tan dictatorial y tan intimidante en su forma de hablar que el marqués debió aceptar que estaba vencido. De mala gana, con el ceño fruncido en expresión de furia, salió de la habitación, en tanto que Gascoigne, que había permanecido de pie dentro del dormitorio, lo siguió. Cuando iba a cerrar la puerta, el duque dijo de modo que solo él pudiera escucharlo: «No dejes que el marqués interrogue a nadie y averigua a través de los policías cómo obtuvieron la información». Gascoigne no contestó, se limitó a hacer una señal afirmativa con la cabeza y siguió al marqués, que bajaba por la escalera. Había estado con el duque muchos años y lo había acompañado en numerosas aventuras secretas, incluyendo la más reciente en la que su señoría había obtenido información de Alemania. El duque sabía que no le fallaría. Había habido muchas ocasiones en su vida en que había encontrado en Gascoigne un cómplice hábil y leal. La habitación había quedado en silencio, pero el duque no habló e Ivona no se movió. Solo cuando habían pasado unos 3 minutos el duque dijo con suavidad: «Creo que ya no hay peligro. Puedes salir». Al hablar extendió la mano y retiró a un lado la ropa de la cama como lo hiciera antes para indicarle dónde podía esconderse. Con lentitud, como si aún tuviera miedo, Ivona fue subiendo hasta que quedó hincada frente al duque. Sus ojos, oscurecidos por el temor, parecían llenar todo su rostro, que estaba muy pálido. El tono rojizo de sus rizos lanzaba destellos a la luz de las velas. Por un momento se limitó a mirarlo. Entonces dijo con una voz que apenas podía escucharse: «¿Está muy enfadado porque lo engañé?». El duque sonrió. «No me engañaste. ¿Eso significa que usted lo sabía?». «Por supuesto. Como le dije a tu tío, no puedes esperar que alguien con mi reputación sea tan tonto. Era la única forma en que podía escapar». «Lo entiendo. Y ahora quiero que me cuentes toda la historia, desde el principio». Ivona lanzó un leve suspiro. Entonces, sin que la turbara en lo más mínimo estar en la misma cama con el duque, se sentó apoyada contra las almohadas junto a él y miró sin ver hacia el frente. Apretó los dedos por encima de los papeles esparcidos en la cama y dijo, aún temblando de miedo: «Estoy segura de que cuando descubra que no estoy en París seguirá buscándome. Quiero saberlo todo», insistió el duque con voz suave. «¿Por qué llegaste a Francia con tu madre a vivir con el conde de Gamboa? ¿Usted sabía que mamá vivía allí? Oí hablar de ella». Toda Alsacia hablaba de la hermosa dama que el conde había instalado en su castillo después de que éste había estado cerrado por muchos años. «Era el único lugar seguro para ocultarnos». «¿De tu padre?». «Sí». «¿Por qué?». Vacilante, sintiendo un intenso dolor al revivir los horrores que había experimentado, Ivona le contó al duque cómo su padre había golpeado primero a su madre y después a ella.
Cuando hablaba se olvidó hasta de que el duque la estaba escuchando. Todo parecía estar sucediendo de nuevo de modo que su voz vibraba de dolor y toda ella temblaba de forma incontrolable. Le relató cómo habían escapado y cómo encontraron al conde esperándolas en Calais. El tono de su voz cambió. Cuando describió la felicidad que habían encontrado en el castillo su voz pareció reflejar ese estado de ánimo. Fuimos muy felices, dijo. Y por eso aprendí a amar a Alsacia. Se detuvo antes de hablar del accidente que costara la vida a su madre y al conde. La tristeza de su voz fue como una nube que hubiera oscurecido el sol. Después le describió la inesperada llegada de sus tíos al castillo y el terror volvió a invadir su voz cuando le contó cómo había oído a su tía sugerirle a la monja que la azotaran al llegar al convento. No podía soportar eso. No hubiera podido soportarlo de nuevo, murmuró. Y entonces comprendí que tenía que matarme. ¿Matarte?, preguntó el duque. Era la primera vez que hablaba desde que ella iniciara su historia. No podía hacer otra cosa. La dificultad residía en cómo. Ivona procedió a contarle todo lo sucedido desde el momento en que decidiera tomar el láudano hasta el encuentro en la casita de los leñadores. No cabe duda de que tu ángel de la guarda, o quien quiera que sea a quien le pidas ayuda en el cielo, guió tus pasos hacia donde yo estaba, dijo el duque. Eso es lo que yo pensé, contestó Ivona. ¿Y si usted se hubiera convertido de pronto en San Miguel, rodeado por todas las huestes celestiales, no me habría sorprendido? El duque se echó a reír. El destino estaba de tu lado. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer respecto a tu tío? Ayúdeme a que no pueda encontrarme. Haré todo lo posible, pero como debes comprender, si él está decidido a apoderarse de ti no será fácil eludirlo. Ivona lanzó un leve grito de terror. Por favor. Por favor. Debe ayudarme. No hay nadie en el mundo más que usted. Eso es lo que estaba pensando. Siento mucho ser una molestia y un problema, dijo ella con humildad, pero como usted sabe no tengo dinero. Eso no tiene importancia, contestó el duque. Pero me parece que tu tío está decidido a seguirte y acorralarte como a un animal salvaje. No se dará por vencido con facilidad. Él piensa que yo debo ser castigada. Odiaba a mamá y por lo tanto le gustaría que me mataran a golpes. O que ardiera en el fuego del infierno. Había una nota de desesperación en su voz. El duque iba a extender la mano hacia ella, pero entonces se detuvo. Creo que no estás exagerando el peligro en que te encuentras, le dijo. Pero yo tengo una solución a tu problema. ¿Cuál es? Después de una ligera pausa el duque dijo con mucha suavidad. Que te cases. Ivona volvió el rostro para mirarlo con asombro. ¿Cómo puedes sugerir algo tan horrible?, preguntó. Lamento que pienses así, porque si estuvieras casada, tu tío no podría tocarte. Yo he decidido que no voy a casarme nunca con nadie, exclamó Ivona con voz apasionada. Entonces, como si sintiera que hablaba con exagerado dramatismo, añadió. Además no conozco a ningún hombre. No hay nadie con quien pudiera casarme. ¿Me conoces a mí? Por un momento Ivona se quedó tan inmóvil que casi no pudo respirar. Después volvió a mirarlo y preguntó. ¿Sugiere realmente que debería casarme con usted? Como tú dices, no conoces a ningún otro hombre. ¿Habla en serio? Sí. Pero ¿cómo puede pensar en algo tan absurdo? ¿Tan inadecuado desde su punto de vista? Eso soy yo quien debe decidirlo. De cualquier modo tendré que casarme alguna vez. Habló con sequedad, de esa forma un poco cínica en que lo hacía la mayor parte del tiempo. Ahora Ivona recordó que en Francia los matrimonios casi siempre eran arreglados por las familias. Creo que está riéndose de mí, dijo. ¿Cómo podría su familia aceptarme como la esposa del duque de Sancerre? No veo ninguna dificultad en ese sentido, respondió el duque con voz cansada. Eres la hija de un noble inglés. Tu madre proviene de una distinguida familia francesa. Dices que tu tío te obligó a firmar un testamento en su favor. Eso significa que tienes suficiente dinero como para contribuir con una dote aceptable. Ivona se quedó callada. Después dijo como si hablara consigo misma. ¿Cómo puedo casarme con alguien? ¿O confiar en un hombre después de la forma en que mi padre trató a mi madre? No todos los hombres actúan como tu padre. Es indudable que él se volvió loco después del accidente. Ivona volvió a quedarse en silencio. Luego declaró.
Supongo que debería sentirme muy honrada de que usted haya sugerido que sea su esposa. Pero, está mal. ¿Por qué? Porque usted es muy importante y se detuvo sin saber cómo expresar con palabras lo que pensaba. Y tengo fama de estar siempre mezclado con mujeres hermosas, completó el duque por ella. Pero como tú no te sentirás celosa, ¿qué importancia tiene eso? Ivona no supo qué responder. Solo pudo pensar en lo feliz que había sido su madre con el conde y en la forma abrumadora en que se habían amado. Pero ella era su amante, no su esposa. Si la condesa estaba al tanto de la existencia de su madre, tal vez eso no la había alterado. Como si una vez más el duque estuviera siguiendo el curso de sus pensamientos, dijo. Por supuesto, si estuvieras enamorada de mí eso haría las cosas diferentes. Como no lo estás, el único obstáculo que veo es que me consideres demasiado viejo. Eso no tiene nada que ver, contestó Ivona. Creo que es un hombre magnífico. Cuando subí a acostarme esta noche pensé que charlar con usted hoy fue lo más interesante y emocionante que me había sucedido en la vida. Se detuvo antes de preguntar, ¿no podría quedarme con usted así como estoy? Prefiero ser hombre a ser mujer. Eso entrañaría muchas dificultades, además de que tu tío ya se ha dado cuenta de la personalidad que has adoptado. Como si se hubiera olvidado de eso, Ivona produjo un ligero sonido semejante a un grito ahogado de terror. Si vuelve a encontrarme, dijo, tendré que morir o ir al convento. Exacto. Reconoció el duque. La única alternativa que te queda es casarte conmigo, por desagradable que lo consideres. Por supuesto que no lo considero de este modo, exclamó Ivona casi disgustada. Estaba pensando en usted. Entonces piensa en ti misma. Se hizo el silencio. Después ella dijo con una voz tan tenue que él apenas si pudo escuchar. ¿Y si yo resulto una tentación para usted? Pensaba ahora en que cada vez que su padre sentía que la belleza de su madre era una tentación para él, la golpeaba. Eso es imposible, contestó el duque con firmeza. ¿Por qué? Porque si nos casamos soy yo quien va a hacerte caer en tentación. Ivona lo miró sorprendida y él explicó. Creo que eres una muchacha culta. Si lo recuerdas, fue el diablo quien tentó a Eva presentándosele en forma de serpiente. Ivona pensó un momento y después contestó. Pero Adán dijo, la mujer me ofreció del árbol del mal y yo comí. El duque rió de buena gana. Esa fue su disculpa para su desobediencia. Pero puedo asegurarte, Ivona, que seré yo quien ponga la tentación, no quien caiga en ella. En cuestiones de amor siempre he sido el perseguidor, el cazador, no el perseguido ni la presa. Ivona decidió que eso era cierto. No podía imaginarse al duque más que como un hombre dominante que tomaba la iniciativa en todo. Pero ella seguía sintiendo miedo. El duque extendió la mano con la palma hacia arriba y dijo. Dame tu mano. Ivona obedeció y él sintió que sus dedos temblaban. Cerró la mano sobre la de ella diciendo. Porque los dos somos católicos, te juro por mi alma inmortal que creo poseer, que nunca te maltrataré físicamente como jamás he maltratado a mis caballos ni a nada que me pertenezca. Había en su voz una nota solemne que ella no había escuchado antes. Entonces, como si la dejara en libertad de tomar sus propias decisiones, le soltó la mano. Hubo una ligera pausa antes que Ivona hablara. ¿Sí está seguro? Muy seguro de que eso es lo que desea hacer. Me sentiría a salvo casándome con usted. Por un momento reinó el silencio total. Después el duque dijo con voz muy diferente. Muy bien. Ahora haremos planes y como creo que tu tío constituye una amenaza muy real, nos casaremos mañana mismo. Ivona contuvo el aliento. Ante todo, dijo el duque, debemos buscar ropa para ti porque no creo que mi capellán, aunque es un hombre muy inteligente, aceptaría que me casara contigo vestida con la ropa que robaste o con lo que tienes puesto ahora. Ivona se echó a reír con suavidad y él continuó diciendo. Ahora vete a la cama, Ivona, y deja todo en mis manos. Te prometo que aunque me consideres difícil y desagradable como marido, soy infinitamente preferible a la madre superiora del convento de Haut-Königsborg. Ya lo sé, reconoció Ivona, y quiero darle las gracias. Eso me fastidiaría mucho.
Se apresuró a replicar el duque. Ahora ve a acostarte y duerme tranquila. Tu tío ya debe haber partido hacia París en tu supuesto seguimiento. Ivona bajó de la cama. Solo cuando estuvo de pie en el suelo se sintió turbada porque tenía los pies desnudos y no llevaba puesto más que el camisón de seda del duque. Sin embargo, como si después de haber resuelto su problema el duque no se interesara más en ella, estaba observando los papeles esparcidos sobre la cama. No levantó la vista cuando Ivona cruzó la habitación hacia la puerta. Al abrirla ella dijo: «Buenas noches, monseñor, y gracias. Muchas gracias por ser tan maravilloso». «Buenas noches, Ivona», respondió el duque. Cuando caminaba por el corredor Ivona se dio cuenta de que el duque se había dejado absorber con tanta rapidez por sus papeles que ni siquiera había levantado los ojos hacia ella al darle las buenas noches. A la mañana siguiente Ivona despertó con una profunda sensación de felicidad. Por primera vez no tenía miedo de que el duque la descubriera o de que su tío se presentara de forma inesperada. Bajó sintiéndose avergonzada porque se dio cuenta de que aunque llevaba pantalones puestos el duque sabía que era mujer. Sin embargo, su actitud hacia ella fue exactamente la misma del día anterior y del primer día. Cuando entró en la biblioteca le pareció tan apuesto como siempre. «Buenos días, Ivona», la saludó. «Tan pronto como estés lista iremos al castillo del conde». «¿No será peligroso?», preguntó Ivona. «Uno de mis sirvientes acaba de regresar de allí», contestó el duque, «y me ha informado que tus tíos partieron en carruaje a las 6:30 de esta mañana en dirección de Colmar para tomar allí el tren que los llevará a París». «¿Van a París?» «A buscarte», contestó el duque. Ella suspiró. «Eso significa que no podré ir a buscar a los familiares de mamá o quedarme en la casa que usted posee en los Campos Elíseos». «Allí es donde vas a vivir», respondió el duque. «Como la duquesa de Sancerre tu tío no podrá hacerte nada». Vio que los ojos de Ivona se iluminaban y continuó. «Iremos al que fue tu hogar en los últimos años y descubriremos lo que tu tío, después de acusarte a ti de ladrona, se llevó con él». Cuando llegaron al castillo y los sirvientes los recibieron con gran cordialidad, Ivona subió a su dormitorio y descubrió que, como esperaba, los guardarropas estaban vacíos. Su tía se había llevado toda su bella ropa y su abrigo de pieles que sin duda alguna irían a parar a Inglaterra. Solo había dejado las prendas interiores de encaje y seda porque sin duda debió considerarlas pecaminosas. Por fortuna no habían tocado nada de su madre. Por lo tanto sintió una profunda alegría ya que deseaba agradar al duque ante el hecho de que todos los bellos vestidos que el conde le había enviado a su madre desde París, poco antes que se mataran, estuvieran a su disposición. Las dos tenían casi el mismo cuerpo y pensó que si usaba la ropa de su madre se sentiría muy cerca de ella, como si aún estuviera viva. Esto le hizo recordar las joyas. Cuando interrogó al sirviente más viejo de la casa descubrió que como todo estaba guardado en la caja fuerte debía seguir allí. «El señor marqués me exigió que le diera la llave, señorita», explicó el sirviente, «pero yo le dije que no la tenía en mi poder y aunque buscó por toda la casa no pudo encontrarla». «Eso fue admirable de parte tuya», exclamó Ivona. Aunque las pocas cosas que había dejado en su propio dormitorio habían desaparecido, en la caja fuerte no solo encontró las joyas de su madre sino también la considerable cantidad de dinero que guardaba allí. Ivona pensó que esto le permitiría sentirse menos dependiente del duque y decidió que cuando llegaran a París le compraría un regalo. Por el momento, sin embargo, lo que más le urgía era quitarse la ropa masculina y volver a vestirse de mujer. Se apresuró a subir por la escalera. Allí estaban las doncellas que tanto habían querido a su madre. La recibieron con cariñoso entusiasmo aunque se mostraron escandalizadas al ver que vestía pantalones y se había cortado el cabello. «Fue la única forma en que pude escapar de la monja», les explicó. «El señor duque me salvó de que me llevaran al convento de Haut-Königsborg. Es una perversidad que hayan querido llevarla a un lugar donde la vida es tan dura», exclamó una de las doncellas de más edad. «Cuando usted se fue todas lloramos, señorita». «Gracias, pero ahora soy muy feliz», contestó Ivona, y añadió:
voy a casarme con el señor duque. Por un momento casi no lo pudieron creer. Enseguida levantaron las manos en un gesto de alegría y le desearon toda clase de parabienes además de una numerosa familia. Ivona pensó que eso no era nada probable pero no quiso desilusionarlas. En cambio les dijo que debía darse prisa y cambiarse porque el duque se sentía avergonzado de que la vieran vestida como hombre. No sé qué pensaría su madre, que Dios la tenga en su gloria, si la viera ahora señorita, exclamó una de las doncellas. Es muy impúdico que una dama muestre los tobillos, ya no digamos las piernas. Eso ya no importa tanto como el que ya soy libre, respondió Ivona. En ese instante recordó con un leve estremecimiento de temor que una vez casada, a pesar de que su intención había sido no casarse nunca, no volvería a serlo nunca. Pero una vez más escuchó la nota de sinceridad en la voz del duque al jurarle que jamás le haría daño. Él no faltará a su palabra, se dijo para tranquilizarse. Al mismo tiempo, como la idea de estar casada aún la asustaba, no pudo reprimir un leve estremecimiento de miedo.